Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos hoy en el apartado sobre el ateísmo. Está en el punto 2123. Dentro de la explicación del primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas, lógicamente había que hablar del ateísmo. Por supuesto que el ateísmo pues es una de las formas de irreligiosidad pues más graves, ¿no?, contra el primer mandamiento. Si no se cree en Dios, difícilmente se va a poder cumplir el primer mandamiento. Vamos, por tanto, a reflexionar sobre ello. Dice este punto: muchos de nuestros contemporáneos no perciben de ninguna manera esta unión íntima y vital con Dios, o la rechazan explícitamente, hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. O sea, que describe, en este primer punto se limita a describir el fenómeno, a dar noticia de él, ¿no? Luego ya va en los siguientes puntos especificando qué tipos de ateísmo existen, etcétera. Pero en el primer momento se limita a decir, bueno, existe el ateísmo y es un fenómeno, dice, como de los más graves de nuestra época, ¿no? Llama la atención que convivamos en la misma sociedad, ¿no? Pues personas que tengamos horizontes tan distintos. Eso llama la atención, ¿no? Yo lo he escuchado a muchos creyentes decir, es que yo no entiendo cómo puede haber personas que no crean en Dios, o sea, no entiendo cómo se imaginan la vida, cómo se entienden a sí mismos, ¿no? Cómo entienden su existencia, ¿no? También a veces he escuchado esa misma frase, pues con motivo de la muerte de algún ser cercano, ¿no? Diciendo, es que si no fuese por nuestra fe, yo no sé cómo se plantean la existencia, o sea, no sé cómo viven un momento así quienes no tienen fe, pero qué puede pasar por sus mentes, ¿no? Ahora que ha muerto un ser querido, si yo no tuviese fe, ¿qué sería de mí, no? Sí que es cierto, o sea, muchas personas creyentes sienten como vértigo, ¿no? Vértigo, sienten extrañezas, se sienten perplejos de pensar, ¿no?, que la vida pueda ser afrontada sin ese horizonte, ¿no?, sin ese horizonte de la existencia de Dios, que no únicamente existe, ¿no?, porque no es como un objeto que está ahí, no, es que su existencia conforma nuestra vida, da sentido a nuestra existencia, ¿no? Su existencia y la nuestra no son dos cosas distantes, no, es que nuestra existencia se sostiene en la suya y además toma su razón de ser pues de ese plan de Dios, quien nos ha creado no por nada, sino para algo, ¿no? Para algo. Entonces, verdaderamente es un drama, es un drama el decir que hay dos personas, que una cree en Dios y otra no cree en Dios. Para una Dios conforma su vida y para otra ni siquiera existe. Por supuesto, ¿no?, que tenemos claro que tenemos que convivir con esa persona atea. Estamos llamados a tener una convivencia, una colaboración, un total respeto y, por supuesto, una tolerancia hacia las personas que no creen en Dios. Eso, hasta ahí ya llegamos, pero quedarnos solamente en eso sería muy ingenuo, ¿eh? Es que además de eso, además de ese respeto, lógicamente existe un problema muy grave de cómo construir conjuntamente pues esta ciudad terrena, cómo construir pues todas las relaciones sociales sin tener bases comunes. O sea, por supuesto que el problema es muy serio. Por eso dice aquí, hasta tal punto que el ateísmo debe ser considerado entre los problemas más graves de esta época. ¿En qué sentido? Pues en muchos. En primer lugar, porque a mí me importa mi prójimo. Yo estoy llamado a amar al prójimo. Entonces yo, si amo al prójimo, a mí que no me digan, ¿a ti qué te importa que sea ateo? ¿Cómo no me va a importar? Es que si yo le amo, eso me tiene que importar, ¿no? Si yo quiero a una persona, quiero para ella lo mejor. Y yo no puedo estar tranquilo, indiferente, con el hecho de que ella viva al margen de la existencia de Dios o que viva ciega.
No puedo estar. Hombre, pues lógicamente no me voy a cortar las venas, ni no voy a hacer ninguna barbaridad con él, ¿no? Pero no quiere decir que, o sea, yo no puedo ser indiferente ante esa situación. Primero por amor al prójimo, porque yo creo que si el que ama desea el bien para la persona amada. Segundo, porque es que además convivimos y es muy difícil construir un proyecto común. Por ejemplo, es difícil el proyecto común de vida con una persona atea en el matrimonio, muy difícil. A ver cómo tenemos una capacidad de conjunción en la educación de los hijos. A ver cómo somos capaces de compartir nuestros ideales más íntimos y más profundos si no tenemos una conjunción en Dios, si tenemos ideales tan dispares, ¿no? Si resulta que lo más íntimo que tengo en el corazón yo no lo puedo compartir con mi esposa o con mi marido. Mis valores más íntimos, más fundamentales, con él no los puedo compartir. Joder, pues ahí tenemos ya un problema en el matrimonio muy serio, porque el marido y la mujer están llamados a compartir el interior del corazón, ¿no? Y Dios forma parte de lo más íntimo de nosotros. Dios es más íntimo que nuestra propia intimidad, ¿no? Luego, ¿cómo voy a yo con mi marido compartir mi intimidad al mismo tiempo no pudiéndole compartir mis ideales, ¿no? Mis ideales que además no son ideales racionales, sino que también conforman mis sentimientos. Pues hay ahí, por ejemplo, un problema muy grave, ¿no? ¿Cómo poder vivir tal cosa, ¿no? O incluso a nivel de amistades. Tengo un amigo ateo, ¿no? Y yo soy un creyente convencido. Bueno, pues de acuerdo, pero tu grado de amistad será muy relativa. O sea, habrá muchas cosas que no puedas compartir con él. O sea, será una amistad que tenga que reducirse a algunos aspectos, a algunas conversaciones, pero lo más profundo que tienes dentro de ti no puedes compartirlo. O si lo compartes, pues vuestra amistad estará basada en un profundo debate, ¿no? O en un profundo contraste entre vosotros. Que al final uno dirá, bueno, vamos a dejar estos temas porque si no nos vamos a poner la cabeza, claro. Incluso para construir la misma sociedad, el mismo proyecto social, ¿no? En la conformación de las leyes, en la conformación de la sociedad, ¿no? Claro que es muy complicado. O sea, cómo somos capaces de construir en común una sociedad partiendo de presupuestos tan distintos y dispares, ¿no? Porque es muy difícil que alguien no crea en Dios, niegue, ¿no?, el sustento de lo que es la ley natural y al mismo tiempo mantenga la ley natural. Lo más probable es que quien niegue la existencia de Dios, en sí podría no serlo, ¿no?, pero la experiencia nos dice que cuando se comienza por negar la ley de Dios, se suele después dar muchos más pasos, ¿no? Y se suele llegar a la negación del propio concepto de naturaleza, de la ley natural, etcétera, ¿no? Y se refugia uno en un concepto subjetivista muy grande. Claro que algunos me diréis, sí, eso también lo hacen algunos que creen en Dios, eso es verdad, sí. Hay personas que creen en Dios y también, aun diciendo que creen en Dios, luego en el fondo están negando todo orden objetivo, ¿eh? Y niegan la ley natural y niegan todo concepto de naturaleza y acaban haciendo de su conciencia una especie de un Dios, ¿eh? Un Dios creador del bien y el mal. Es verdad, sí, eso también ocurre. Pero claro, encima, no creyendo en la existencia de Dios, todavía mucha más probabilidad, ¿no?, de que nuestra conciencia se endiose. Por lo tanto, es muy difícil, ¿no?, construir conjuntamente la sociedad, pues cuando se niega la trascendencia del hombre y cuando se plantea la existencia meramente de tejas para abajo, porque la realidad tiene una dimensión trascendente y cuando se niega la dimensión trascendente se comienza a no entender no únicamente lo que ocurre de tejas para arriba, tampoco lo que ocurre de tejas para abajo. Es curioso esto, ¿eh? Pero una vez negada la existencia de Dios, ya no únicamente negamos lo que está de tejas para arriba, también comenzamos a no entender nada lo de tejas para abajo. Porque es así, porque la existencia terrena
tiene su clave de explicación, está sustentada pues en un proyecto trascendente del hombre, en un proyecto trascendente. Es que es una cosa, por ejemplo, ¿no? En estos días anteriores, en el Parlamento español se ha aprobado un proyecto de adhesión al proyecto Gran Simio, llamado Gran Simio, en el que se pide pues que el gobierno español se adhiera a ese proyecto Gran Simio, que diciendo pues que hay una serie de, pues el orangután, el chimpancé, 4 especies en concreto de grandes simios que están en peligro de extinción, con esa excusa, para entendernos, ¿no? Con esa excusa, y digo excusa, porque claro, una cosa es que pues se reivindique algo tan justo y tan noble como también la preservación de la naturaleza, ¿no? Pero eso acaba siendo una excusa cuando con motivo de eso se está confundiendo y difuminando el concepto de persona humana, ¿no? Y entonces se reivindican derechos humanos para los simios, para los monos, derechos humanos, como el derecho a la libertad, y el derecho a no poder ser utilizado por el hombre, pues ni para experimentación, ni para nada, ¿no? Incluso explícitamente hablando del derecho de libertad, ¿no? Y diciendo que hay que borrar la barrera de la especie, porque el código genético de esos simios es muy similar al código genético del hombre, ¿no? Y uno lee esas cosas y dice, pero bueno, es curioso, ¿no? Claro. Pero además todo al mismo tiempo tiene una aplastante lógica, es que es tremendo, ¿no? El ateísmo tiene una lógica aplastante. Una vez negado Dios, las cosas ya vienen como un castillo de naipes, ¿no? Una cosa va junto a otra, le va empujando a la siguiente, ¿no? Es así. O sea, negamos el concepto de género, bueno, y ahora resulta que cada uno se da a sí mismo su género, cada uno decide si es hombre, si es mujer, cada uno decide tal. Negamos el concepto de género y luego negamos el concepto de especie. Ahora ya no parece que entre la especie humana y la especie de... Ana, ya no está la frontera tan clara, ¿no? Ya no hay un concepto de persona humana. Negado, si es que esto es de una lógica aplastante, ¿no? Dentro de la irracionalidad, pero los conceptos van empujando uno a otro. Negamos el concepto de género, acto seguido al concepto de especie. Por eso digo que pones un ejemplo concreto y práctico, ¿no? que se me ocurre poner, pero es que es así. Es decir, por eso dice aquí que es un grave problema, ¿no? La experiencia nos está diciendo, es un grave problema la negación de la existencia de Dios, un grave problema incluso para poder construir una sociedad con bases comunes, porque, claro, no es que yo diga que el que sea ateo tiene que afirmar la barbaridad esta del proyecto Gran Simio. Bueno, no, puede haber ateos bastante más razonables que todo eso, ¿no? Eso es verdad. Pero también la práctica nos está demostrando que, claro, vivir en el ateísmo, vivir en una concepción en la que se niega a Dios, pues al final puede conllevar pues toda una serie de pensamiento que acaba donde acaba. O sea, acaba negando la dignidad del hombre, su propia originalidad. Ya no se sabe exactamente en qué está lo específico de la dignidad del hombre con respecto a un mono. Y dice uno, ¿y cómo hemos llegado a eso? Pues a una conclusión como esa, como os podéis imaginar, se ha llegado después de un proceso, bueno, pues de un proceso de negación de la antropología cristiana y de la visión trascendente del hombre. Claro, es una lógica aplastante, ¿no? Primeramente se ha negado el amor como una vocación de entrega y se ha reducido el amor pues meramente a un concepto romántico de unos sentimientos volubles, que hoy te quiero, mañana quiero a otra, y nos cargamos el concepto de amor humano, imagen del amor divino. Un poco más tarde nos cargamos el concepto pues sobre la sexualidad, desligándola de la procreación. El sexo y la procreación no tienen nada que ver. Para eso está la anticoncepción y para eso está el aborto, ¿no? Nos cargamos el concepto de sexualidad. Bueno, pues un poco más tarde nos cargamos el concepto de matrimonio, que pasa a ser la unión de cónyuge A y cónyuge B, no del hombre y la mujer. Y al mismo tiempo también nos cargamos el concepto de género, ¿no? Y cada uno se hace su género. Y la humanidad no se divide en hombres y mujeres, sino cada uno elige su propia tendencia sexual. Y luego ya nos cargamos pues el concepto de
sencillamente el concepto de especie. Al final ya el hombre no es una especie que tenga una dignidad propia y específica y diferente. Todo ello no es una concatenación que ha comenzado negando la trascendencia de la dignidad humana. Es muy duro, pero es así. Por eso dice aquí que es un problema muy grave. Pues la negación de la existencia de Dios, que bien, como he dicho antes, estamos llamados a convivir, a colaborar, pero no es fácil. He puesto el caso del matrimonio, y el caso de las amistades, y el caso de cómo construir en común, ¿no?, una visión del hombre, de sus relaciones sociales, de la construcción política, sin tener unas bases unas bases mínimas comunes. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en la explicación dentro de este apartado que versa sobre el ateísmo, el punto 2123. Dice, como muchos contemporáneos nuestros, ¿no?, que es un drama, muchos contemporáneos nuestros no perciben la unión íntima y vital que el hombre tiene con Dios. A ellos Dios no les dice nada, no les dice nada. Incluso algunos lo rechazan explícitamente. Hay ateísmos, digamos, más teóricos y otros más prácticos, ¿no? Hay ateísmos prácticos que es vivir como si Dios no existiese y de hecho ni me lo he preguntado nunca, ¿no? Otros, bueno, pues lo formulan de una manera más teórica, negando explícitamente, diciendo, no, incluso haciéndose una especie de también hay por ahí una especie de apóstoles del ateísmo, ¿no? Ojo que eso existe, ser apóstoles del ateísmo, y hay por ahí gente que está escribiendo libros para intentar demostrar la no existencia de Dios y dale que te pego, ¿no? Que por cierto me hace mucha gracia porque yo desde luego, si yo no creyese en algo, no me empeñaría tanto en decir que no existiese, ¿no? Que no existe tal cosa, ¿eh? El hecho de que alguien se empeñe tanto en negar algo en lo que no cree, hombre, lo contrario sí es lógico, ¿no? Yo me empeño en fundamentar aquello en lo que creo, pero empeñarse en fundamentar aquello en lo que no creo es como si yo me dedicase a escribir libros y a dar conferencias de por qué no creo en los ovnis. Hombre, es bastante ridículo. En algo en lo que no creo no desgasto mis fuerzas ni mi tiempo. Digo esto porque para mí uno de los signos de que Dios está presente incluso en los ateos, es este, que muchos ateos no tienen su conciencia tranquila, porque el caso es que están dale que te pego intentando autojustificar su ateísmo, ¿no? Haciendo una cruzada de ateísmo, pero oiga, ¿no dice usted que a usted Dios no le dice nada? Entonces, ¿por qué habla tanto del tema? Usted mismo se está denunciando, ¿no? Usted mismo se denuncia algo que para usted es indiferente. Parece que es casi aquí el tema central de su conversación, ¿no? Bueno, eso lo digo por delante porque en más de una ocasión yo he tenido, pues he observado, ¿no?, que hay ciertas perseverancias persistentes de los ateos que yo creo que están de alguna manera diciendo, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Tú presumes de tu ateísmo y en mi opinión estás luchando con Dios, que es distinto. No es lo mismo ser ateo que luchar con Dios, porque cuando alguien lucha con Dios, en el fondo está reconociendo la existencia de aquel con quien lucha. Bueno, pues salvado también, ¿no?, este aspecto que creo que es distinto, que no es lo mismo el ateísmo práctico que el ateísmo teórico, que hay personas que viven como si Dios no existiese, aunque luego es verdad que hay momentos en la vida en los que Dios sale a tu presencia, ¿no? Sale a tu presencia. No, yo de Dios no sé nada, yo ni me lo planteo, yo vivo como si Él no existiese. Bien, pero luego llegan momentos en los que yo creo que toda la vida es imposible vivir toda la vida sin plantearse nunca esa pregunta. Por eso llega un momento que también el ateísmo práctico tendrá que responder a esa pregunta, y si responde no creo en Dios, pasará a ser también un ateísmo teórico, no solo práctico. Y si responde sí creo en Dios o estoy abierto a su existencia, entonces claro, pues tendrá que replantearse sus fundamentos falsos, ¿no? Pero sí, por supuesto que hay muchas personas que viven sin preguntarse eso hasta que hay determinados acontecimientos, ¿no?, pues que les hacen plantearse la existencia, ¿no?
Acontecimientos como puede ser pues, la muerte de un ser querido, como puede ser muchas cosas, ¿no? Es así. O la misma, como decía Viktor Frankl, que es un psicólogo fundador de la Escuela de la Logoterapia de Viena, ¿no? Y él decía que existe también lo que se llama la neurosis de la almohada de los domingos, ¿eh? Que es básicamente el decir, vamos a ver, yo me he entregado desenfrenadamente, el fin de semana he estado suspirando para que llegase el viernes y comenzase una juerga, ¿no? Y comenzase yo a desfogarme, y llega el domingo por la noche y vuelta a empezar el lunes, ¿y qué sentido tiene esto? Y toda la semana esperando a que llegue el fin de semana y se me ha escapado, vamos, en el fondo no he disfrutado nada, estoy amargado, y esa es la neurosis de la almohada de los domingos, ¿no? En la que muchas personas también se plantean el sentido de su existencia. O sea, hay muchas formas, ¿no?, en las que los que viven sin preguntarse nunca por Dios pueden tener momentos en los que Dios sale a su encuentro. También hay un salmo, un salmo que es el Salmo 13, en el que habla también de otro tipo de ateísmo, ¿no? El ateísmo de, no ya el que vive sin pensar, ¿no?, el que vive sin plantearse nada, ¿no?, sino el ateísmo de quien se le llama necio o impío, y de alguna manera niega a Dios explícitamente, como para justificarse, para borrar su conciencia moral, ¿no?, para no sentirse denunciado por nada. Yo niego a Dios y así barra libre, ¿no? Barra libre, y aquí así no me siento mal por nada. Salmo 13, que dice el necio para sí, no hay Dios. Se han corrompido cometiendo execraciones, no hay quien obre bien. El Señor observa desde el cielo a los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Todos se extravían igualmente obstinados. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al Señor. Pues temblarán del espanto, porque Dios está con los justos. Podéis burlaros de los planes del desvalido, pero el Señor es su refugio. Ojalá venga desde Sión la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob y gozará Israel. Este salmo, Salmo 13, comienza desde esa proclamación soberbia, dice el necio para sí, no hay Dios. Y de esa manera, bueno, parece que se siente más tranquilo, pues en toda la violación de la ley de su conciencia, ¿no?, porque siente como que no va a dar cuentas a nadie. Hay otro salmo, el Salmo 2, que a mí es un salmo que me conmueve mucho, ¿no? Refleja de cómo el hombre se puede rebelar frente a Dios, ¿no? La criatura se rebela ante el Creador. La criatura dice, no existe Creador, es como si el reloj dijese, no hay relojero, me echo yo a mí mismo, ¿no? Qué ridiculez, ¿no? A ver, el reloj dice, no hay relojero. Bueno, pues absurdo, ¿no? Así tiene que ser para Dios el que la criatura diga, no hay Dios. Como si un relojero ve que un reloj le dice, tú no me has hecho. O un hijo le dice al padre, yo no tengo padre. ¿Y cómo reacciona Dios, ¿no?, ante esta cosa? Pongámonos en la situación de Dios por un momento, si es que eso es posible, ¿no? Hagamos ese esfuerzo de ponernos en la intimidad de Dios y ver cómo sus hijos se amotinan ante Él, ¿no? Dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo, quitémonos el yugo de Dios de encima, ¿no? Y dice, el que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Digo que a mí me admira, ¿no?, este Salmo 2, porque es como entrar en los sentimientos de Dios, ¿no?, y ver qué es Dios, ¿no?, qué ocurre en el corazón de Dios cuando los hijos le negamos, ¿no?, al Padre. Yo no tengo padre. Y el Padre dirá, pero desgraciado, pero tú qué serías si no te hubiésemos creado, ¿no?, tu madre y yo. Entonces, pues así tiene que ser en el corazón de Dios, ¿no? Imaginémonos
que un hijo nos dijese, no es que no te quiero, es que no existes. Es que yo creo que no he tenido padre, ¿no? Yo he venido aquí por generación espontánea. Tendría que ser tremendo eso, que un hijo nos diga tal cosa, ¿no? Y que la madre diga, oye, pero que tú has salido de mis entrañas, que no. Entonces, ¿qué ocurre en el corazón de Dios, ¿no? Y este Salmo 2 lo dice, el que habita en el cielo sonríe. Por una parte Dios sonríe diciendo, pero ¿a dónde van esto, no? ¿Pero qué es la criatura sin creador? Es Dios que sonríe con lógicamente es una sonrisa no irónica, ¿no? Y no es una sonrisa de intrascendencia, sino que es una sonrisa también triste. Sonríe pero con tristeza, ¿no? Sonríe porque diciendo, ¿a dónde vas, no? ¿Cómo se va a revelar la criatura frente al Creador? Ahora es una sonrisa triste, ¿no? Por eso dice, luego les habla con ira y los espanta con su cólera. Es una sonrisa porque se da cuenta de que esa rebelión no va a ningún lado. Es como quien tira una piedra contra arriba, que la piedra luego le pega en la propia cabeza al que la ha tirado. Hace el ridículo. Y cuanto con más fuerza lances la piedra contra arriba, luego más fuerza va a caer al caer, ¿no? O sea, la rebelión del hombre ante Dios, a ver qué es lo que hace, pues cae sobre sí mismo, ¿no? Por eso dice, el que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Pero luego dice, luego les habla con ira, les espanta con su cólera. Es decir, que Dios también, lógicamente, le tiene que doler. Y nos tiene que decir una palabra también para despertarnos de nuestro letargo, ¿no? De nuestro atontamiento, ¿no? De nuestra negación del sentido. Es como diciendo, pero despierta, ¿no? No estés atontado, ¿no? Bien, pues quiero que ese Salmo 2 también nos asoma a los sentimientos de Dios, que creo que también tenemos que asomarnos a esa perspectiva, porque todas las cosas las vemos desde nuestra visión antropocéntrica, ¿no? Desde cómo ve el hombre las cosas y cómo ve Dios las cosas. ¿Y qué supone para Dios que sus hijos le nieguen? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos comentando el punto 2124. Es el segundo punto de este apartado sobre el ateísmo. Se pone ya entra a describir distintos tipos de ateísmo y dice, el nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el artífice y demiurgo único de su propia historia. Otra forma de ateísmo es lo dejamos aquí, Vamos a partir el punto en dos partes, ¿no? Porque aquí habla de dos tipos de ateísmo. Habla en primer lugar de un materialismo práctico. Materialismo práctico que viene a considerar pues, que el hombre pues, ya tiene suficiente con entregarse al consume y calla, hablando así en plata. Que yo creo que uno de los motivos más básicos del materialismo práctico es que uno puede estar absolutamente absorbido pues, por la vida, ¿no? Por tantas ocupaciones de la vida, por la vida intrascendente. Que esta vida intrascendente, pues nos absorbe mucho. Y podemos ser pues muy seducidos por este mundo tan materialista que parece que está diseñado para no pensar, ¿no? Al mismo tiempo que está diseñado al servicio del consumismo. Este es el capitalismo. El capitalismo que hace de la economía de mercado y del compra y vende, hace pues el todo. Y uno dentro de eso pues puede estar tan imbuido, está tan zambullido en eso, pues que es como un pez que está metido en el agua y no se pone ni a pensar que por encima del agua hay aire. No, ahí está el pez nadando, ¿sabes? Bueno, pues este es el hombre, esta es la mujer que está metido pues en esta vorágine del consumismo, consume y calla, y todo es tener y poseer y esto, y meternos en una espiral, ¿no? de que no, pues trabajamos, vivimos para trabajar, en vez de trabajar para vivir, vivimos para trabajar, ¿no? Y hemos hecho del consumismo pues un fin, ¿no? Y es la economía,
y esas relaciones también de bienestar y esas relaciones también de ocio que establecemos entre nosotros, las que lo explican todo, ¿no? No hay más que eso. No es como el pez que está metido debajo del agua y ni siquiera se hace la pregunta de si hay aire por encima del agua. No, todo es agua, dice él. Creo que no sé si me habéis escuchado en este programa, pues el ejemplo que también es gráfico, ejemplo, hasta qué punto el consumismo nos puede absorber tanto, ¿no? Nos puede este mundo está montado, está diseñado para no pensar, ¿no? Mucho ruido, y digo aquí un ejemplo que a mí por lo menos me gustó porque es gráfico a la hora de entender esto, ¿no? Pues es comparar este tipo de existencia intrascendente con lo que podría pasar en un autobús de estos de largo recorrido, en el que, bueno, pues hay muchas personas que viajan en ese autobús y están totalmente absorbidas en ese viaje, y algunos en concreto en ese viaje se dedican a ver vídeos, y allí van echando vídeos en la pantalla y mira, ven vídeos y más vídeos y más vídeos. Y todo el día delante de la televisión. Y eso parece que justifica, y viven en lo virtual, ¿no? En lo virtual de películas, de cosas, o la pantalla, internet. Hay muchas personas que viven en la virtualidad de lo que ven en la pantalla y no se hacen más preguntas. Y otros en ese viaje, pues mira, pues son los que van por el pasillo del autobús intentando sacar dinero. Y van vendiendo cosas, y quien quiere comprar, y la gente va picando, y bueno, pues se forran. Todo el viaje vendiendo cosas, ¿no? Y se forran. Luego, ¿para qué tienen el dinero? Bueno, para estar forrados. ¿Pero para qué están forrados? Pues para eso mismo. O sea, sin ningún tipo de finalidad, sino bueno, pues el dinero por el dinero, ¿no? Otros en el viaje, ¿qué es lo que hacen? Pues dormir. Mira, reclinar pues, y sencillamente dormir, y es tanta gente que tiene la única finalidad de esta vida es a ver si descanso, que estoy muy agobiado, y a ver si descanso, y a ver cómo me desestreso, y bueno, pues su agobio es como desagobiarse. Bueno, pues existe también esa gente. Otros en ese viaje cogen el micrófono y tienen que ir siempre dando el cante, ¿no? Son los protagonistas del viaje. Los políticos, o yo qué sé, ¿no? O los cantantes, la gente famosa. Bueno, pues el típico que coge el micrófono y tiene que estar dando la vara y sentirse el protagonista y habla de sí mismo. Bueno, también existe muchas personas que en este viaje, en el que todos estamos embarcados, en el viaje de la vida, pues su meta es la fama, su meta es el protagonismo, el afán de poder. ¿Otros a qué se dedican todo el viaje? Pues a ligar, porque vamos a ver aquí el asiento delante hay una rubia, a ver si me siento al lado suyo, luego voy atrás y me junto con la otra, y luego tal, y en el fondo, pues en ese ligoteo lo que están expresando una ansiedad que no saben exactamente en dónde, pues un vacío interior que tienen que taparlo pues con el sexo, y el sexo lo que está haciendo es tapar el vacío interior de tantas personas. Bueno, pues es que en ese viaje en el que unos duermen, otros ven vídeos, otros sacan dinero, otros cogen el micrófono y a hablar, otros están ligoteando, otros tal. Igual es posible que en ese viaje nadie se haya hecho la pregunta, oye, ¿y este viaje a dónde conduce? Porque habrá que bajarse algún día del autobús, ¿no? Y cuando nos bajemos, ¿a dónde vamos? O ni siquiera se han hecho la pregunta de vamos a correr las cortinas y vamos a ver fuera del autobús. No se han hecho la pregunta. ¡Hala! Tira para adelante, ¿no? Son como ese pez que decía que está nadando debajo del agua y no se hace la pregunta, oye, ¿y encima del agua habrá aire? O sea, es decir, que existe un ateísmo práctico al que se refiere aquí el catecismo, ¿no? Un ateísmo práctico que consiste en el consume y calla, ¿no? Tú consume y tú no te hagas preguntas. Mira, y si te viene alguna pregunta, te pones unos casquitos de esos, unos Wallman, y pones un poco una música fuerte y así que se te pase, ¿no? Que se te pase la pregunta. Es así, ¿no? O sea, existe. Parece que esta sociedad ha sido diseñada para no pensar. ¿No? Ha sido diseñada para no pensar, ¿no? Ha sido diseñada para la intrascendencia. Para vivir no en verdad, sino para vivir
pues virtualmente, porque claro, plantear esta vida como que todo se explica por las actividades que hacemos durante el viaje, eso es irreal. El viaje, alguien ha fletado ese autobús para que vayamos a algún sitio. El viaje es una peregrinación, y el peregrino sale de un sitio y va a otro, ¿entiende usted? Entonces esta vida, tú no puedes explicarla por el medio, tiene un fin. Luego tengamos cuidado, ¿no? Tengamos mucho cuidado, porque de este ateísmo práctico no estamos libres nadie, ¿no? Porque podemos ser fácilmente absorbidos, ¿no? Pues por la vorágine del materialismo de la vida, ¿no? Fácilmente absorbidos, y tenemos que estar siempre, ¿no? Ojo avizor, afirmando la trascendencia del hombre, y afirmando que el hombre no puede saciarse, ¿no? No puede buscar la razón de su vida en aquellas cosas con las que sencillamente tiene que convivir diariamente y tiene que entregarse a ellas, pero para subsistir. O sea, tenemos que trabajar y tenemos que hacer cosas, de acuerdo, ¿no? Pero yo no puedo poner en eso la razón de mi vida, porque sería hacer un fin de un medio. Un fin de un medio, mire usted. Sería como invertir los valores, ¿no? Bueno, pues por eso dice aquí que este humanismo ateo considera al hombre como un fin en sí mismo, ¿no? Y es un error, ¿no? El hombre, las actividades que hacemos, lo que llevamos entre manos no es un fin. Pero ¿cómo va a ser un fin si es totalmente pasajero? ¿No te das cuenta que hoy es y mañana deja de ser? A veces, hace poco tuve yo ocasión con mi hermano de estar ordenando algunas cajas y repartiendo algunos libros entre nosotros y algunas cosas, y en ocasiones como esas te das cuenta de que cuánto tiempo dedicaste a aquello, a hacer este tema, te dedicaste cuánto tiempo a hacer aquellos cantorales y lo demás allá, y esto y lo otro, que ahora ya de ese tema ya lo has dejado y estás a otras cosas. Mira, aquello ya, en aquel momento estabas entregado alma, corazón y vida a aquello. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas del otro? Fíjate, de eso ya lo tenemos ahora estamos a otras cosas. Y dentro de unos años, pues igual, si escucho yo esta grabación, pues me reiré de ello, porque estaré a otras cosas, ¿no? Y el Señor te ha puesto otros retos distintos. Mira, entonces me dedicaba a hacer unos programas de radio. Ahora ya, ¿te acuerdas de aquello? Claro, es así, pero cuando uno explica su vida y pone como el fin de la vida lo que está haciendo en esos momentos, es ridículo, porque en poco tiempo eso va a pasar, ¿no? Por eso dice aquí que es una tentación hacer de nuestra vida, de lo intrascendente de la vida, un fin en sí mismo, si eso es pasajero totalmente. Dios quiere que ahora mismo nos entreguemos a esto. Pero lo importante no es la materialidad de lo que hago, ¿no? sino que hay un proyecto de Dios, una vocación de amor en lo que estoy haciendo. Eso es lo que va a permanecer. Por eso este materialismo, ¿no? Este materialismo práctico es el que aquí se denuncia, ¿no? Se nos previene frente a él. En este punto 2124. En segundo lugar, se habla también de otro tipo de ateísmo, el ateísmo contemporáneo. Pero como tenemos ya que es más bien el que se refiere al tema del marxismo, etcétera, o la visión materialista marxista de la historia, pero yo creo que no vamos a entrar en ello, porque si no os vamos a robar a vosotros vuestro tiempo de intervención. Lo dejamos para mañana. Ahora podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, soy Mari Carmen. Adelante, Mari Carmen. Mire, yo quería consultarle, por ejemplo, yo amo mucho a Dios, ¿no? Pero como padre, pero además de eso, si sientes la vocación religiosa, que ya es una forma de amarle, pero en casa ves que hay muchos problemas para conseguirlo porque no te dejan. Si cuando ya eres mayor de edad te vas y después te saca, no importan los medios, ahí me queda como una tristeza y un vacío interior. ¿Eso es porque Dios lo ha permitido o porque no lo sé? Por eso se lo pregunto. De acuerdo. Pues hombre, lo que preguntas
tu pregunta pues tiene también detrás de ella una historia personal que lógicamente tiene que ser discernida. Pues yo te diría que me imagino que tendrás algún director espiritual, alguien que te acompañe en tu discernimiento, y si no lo tienes te aconsejo que lo tengas, ¿no? Bueno, la oyente lo que plantea es la posibilidad de que alguien haya tenido una vocación, una llamada a la vida religiosa o la vida consagrada, y que pues ha tenido un entorno familiar que no le ha dado la libertad, ¿no?, que le debiera de haber dado pues para dar ese paso. Y entonces, claro, ahora se ha independizado en su vida y tiene pues como una cierta frustración. Bueno, yo creo que es muy difícil calibrar, ¿no?, así sin más datos, hasta qué punto pues tú también en aquel momento pues debieras de haber tenido ante tu familia, de haber exigido mayor libertad o de haberte afirmado ante ella con más fuerza, si tenías, ¿no?, esa posibilidad y debieras de haberlo hecho, o si era difícil las circunstancias en las que estabas, ¿no? También sin hablar más en profundidad, pues uno no sabe si en este momento también estás sin disposición de dar ese paso de seguimiento al Señor, porque ojo, también hay personas que acceden a la vida consagrada pues desde una edad más tardía, ¿no? O sea, también eso pues yo creo que tiene que ser discernido. No quiere decir que el hecho de que en aquel primer momento no lo hicieses sea imposible que lo hagas ahora. No, yo creo que es un caso concreto y personal que debes de poner a discernimiento, ¿no?, pues con algún sacerdote que te eche una mano en ello. Pero en cualquier caso, debes de hacer pues un acto de confianza en la providencia. Incluso, fíjate, aunque hayas tenido parte de culpabilidad en no haber sido pues más radical, incluso en ser capaz de dejar padre y madre en ese seguimiento de Jesucristo, aun cuando hayas tenido culpabilidad, que no lo sé, ¿no?, pero aun cuando lo hubieses tenido, tienes que hacer un acto de confianza en la providencia, porque el Señor también, el Señor no quiere que ahora pues estés un poco como dándote golpes contra la pared, sino quiere que desde el momento presente, pues respondas a la llamada del Señor. A mí me habéis oído en este programa esa famosa oración de que el pasado lo arrojo a la misericordia, y el futuro lo confío a la providencia. Y me quedo únicamente con el momento presente para vivirlo en intensidad de amor. Y yo también aplicaría esa oración a tu momento concreto. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, le escuchamos. Mire, yo la pregunta que le quiero hacer es que ayer domingo uno de mis hermanos pues no fue a misa, y lo hace muchas veces. Yo siempre que puedo le recuerdo la víspera que tiene que ir a misa. Y si está en Valladolid, pues va, pero como esté en un chalet que tiene en un pueblo, se queda trabajando por allí y no asiste a misa. Entonces yo le digo, mira que la muerte no nos dice cuándo va a venir y que te puede sorprender en pecado mortal. Dice que eso no es pecado mortal. Que cuando digo yo que no asistir a misa es un pecado mortal. Digo yo, el catecismo y los mandamientos, todo yo lo he entendido así toda la vida y así lo sigo creyendo. Que el Papa dice que eso no es pecado mortal, no asistir a misa. Digo, no sé, no estoy enterada de esas cosas. Yo solo sé que el tercer mandamiento de la ley de Dios dice ir misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Bueno, pues insistiendo que no era misa, y que el infierno que no existe, que es un estado del alma, como no existe el cielo, que son estados del alma, pero que ni el cielo ni el infierno existen. Vamos a ver, yo creo que está claro, entiende, pues que su hermano pues está también en una situación un poco, decir, el Papa ha dicho que no hay que ir, que no es pecado ir a misa, bueno, no sé dónde habrá dicho el Papa tal cosa, ¿no? Evidentemente yo creo que lo malo ya no es que su hermano pues falte a misa, sino que lo que eso supone, ¿no? Supone pues una falta de amor a Dios, supone el no cumplimiento del primer mandamiento, ¿no? Hay personas que te preguntan, ¿es pecado no ir a misa el domingo? Mire usted, el no ir a misa el domingo manifiesta una situación de pecado porque es una carencia grave del amor a Dios. No únicamente es una violación de un precepto, es que la violación de ese precepto deja al descubierto que no hay amor a Dios. O sea, el que no cumple el tercer mandamiento, el problema está en que no cumple el primero. O sea, así de claro, ¿no? El que no siente la Eucaristía como
necesaria, indispensable para poder agradecer a Dios todos sus dones, ¿no? Para hacer un cántico de acción de gracias, para recibir su palabra, para recibir su cuerpo y su sangre, el que no comprende eso tiene un déficit muy grave del amor a Dios. O sea, que igual creo que sería bueno que usted a su hermano también le plantease las cosas desde esta perspectiva, ¿eh? Porque bueno, es que el problema de no cumplir el tercer mandamiento es que uno no cumple el primero, que es el fundamental, ¿eh? Entonces yo creo que bueno, luego aparte de eso, pues tiene usted en los puntos del catecismo, dentro de no mucho vamos a llegar a esto, ¿eh? El punto 2177 y siguientes, ¿eh? En los que se habla del tema de la Eucaristía dominical, que usted ahí, bueno, no falta mucho para que lleguemos a eso, a estos puntos falta muy poquito, pero bueno, que usted sabe si quiere entregárselo a su hermano, etcétera, pero insista en esta perspectiva que le he dicho, que yo creo que es un poco lo sustancial, esencial. Con respecto a eso de que el cielo y el infierno son un estado y no existen, es absurdo, no, es que si el cielo y el infierno se explican como un estado del alma, entonces no cabe decir que no existen, es que un estado existe, independientemente de que usted lo describa de una manera espacial o no espacial, pero es absurdo decir si el cielo o el infierno es un estado en el que está el alma, no diga después que ese estado no existe, porque acaba de decir que es un estado en el que está el alma. Luego es absurdo apoyarse en eso para negar la existencia del infierno, es absurdo, ¿eh? Pero bien, en ese tema de la misa dominical, en no mucho tiempo lo abordaremos, ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Soy Rafael. Quería hacerle una pregunta con respecto a lo que habló de esta ley que han hecho sobre los grandes simios. Sí. Si es que es así, como yo lo estoy viendo, y no es una tontería ni es un buenismo, sino, ¿qué le parece a usted? Si no es un frente común en muchos otros aspectos y está unido de un tronco común y es una rama esto, ¿no? Unido con la ideología de género, está ahí detrás la Carta de la Tierra, hay gente teóloga como Leonardo Bosch que quieren hacer una nueva teología con una nueva religión, con esto de la Carta de la Tierra y la ideología de género, la eutanasia, todos estos temas, que no son cosas aisladas sino que están unidas. No sé a usted qué le parece. A mí no me cabe la menor duda que esto pues y que incluso España está siendo utilizada como una punta de lanza para la introducción de toda esta especie de campo de experimentación de ideologías postmarxistas, no me cabe la menor duda. Y que esto hubiese sido imposible sin lo anterior, no me cabe la menor duda. Y tengamos en cuenta que detrás de este proyecto Gran Simio existe pues un filósofo que se llama Peter Singer, que este filósofo que tiene una obra llamada Ética Práctica, afirma explícitamente que si un animal tiene un grado de salud, tiene más perspectivas de futuro que un ser humano que está enfermo y no tiene perspectiva de futuro, tiene más derechos ese animal sano que ese hombre enfermo. Eso lo afirma explícitamente este filósofo en su libro de Ética Práctica, que está detrás de este proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que detrás de esto, detrás del proyecto Gran Simio, viene la eutanasia. Inevitablemente va a venir la eutanasia, ¿no? La selección de las razas más sanas y menos sanas. Es decir, todo esto está concatenado, ¿no? Y el que no lo vea, Dios mío, que despierte de su letargo, porque es evidente que todo esto forma parte pues, de una ideología postmarxista que, negada la antropología cristiana y negadas las raíces culturales de Europa, pues bueno, pues se va desenvolviendo con una lógica aplastante dentro de la irracionalidad. Bien, tenemos el tiempo concluido y nos despedimos con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.